Buenas tardes con todos y bienvenidos a este ciclo de webinares de emprendimiento y empleabilidad. Antes de empezar, es necesario recordar que durante la exposición se debe mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Al final se brindará unos minutos para resolver cualquier duda que se pueda generar. Damos la bienvenida el día de hoy como ponente a Andrea Pérez, abogada por la Universidad San Ignacio de Loyola, con especialización en Derecho Corporativo, Financiero y Negocios Internacionales. Abogada de proyecto de curso internacional con experiencia en el sector público, en entidades como la SUNAT, el Banco de la Nación y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Consultora en el área administrativa, laboral y recursos humanos en el sector privado. Damos la bienvenida a Andrea Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, todo perfecto. Sí, está bien. Genial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos por iniciado este webinar que, como dice el nombre, bien. ¿Es mal? Porque no puedo ampliar. Ok, ahora sí. Muy bien. Probablemente la pregunta que nos hacemos todos al iniciar con cualquier idea de negocio o querer iniciar cualquier negocio es ¿cómo inicio y cuál va a ser cuál va a ser mi apalancamiento? ¿Cómo doy el primer paso al iniciar mi negocio o mi emprendimiento? En este caso, por ejemplo, a ver, ¿qué es un negocio? Para empezar, un negocio sirve para satisfacer una necesidad. Lo que vendría a ser para todos nosotros, por ejemplo, nosotros vamos a empezar desde pequeñito hasta más grande, porque la idea es pensar con ambición y pensar que lo que hoy día estamos plantando como una semillita, más adelante se va a volver un árbol. Entonces, primero que todo, la idea principal es iniciar con satisfacer una necesidad. ¿En qué consiste esto? Consiste en que, por ejemplo, si yo me encuentro en un barrio donde de pronto me parezca un lugar donde comer, y yo sé que no existe nada, pero la gente normalmente yo veo que mis vecinos recorren varias cuadras o incluso tienen que tomar un carro para conseguirse algo para la cena, pues si yo quiero emprender algo, busco satisfacer esa necesidad y se los pongo a la mano. Entonces, veo que yo tengo un talento culinario y lo comienzo a establecer dentro de de repente en la puerta de mi casa, de repente un poquito más allá, o veo el lugar que estratégicamente pueda ser bastante accesible para todas estas personas que siempre se desplazan para conseguir algo con que satisfacer sus necesidades, para más o menos en horario de la noche, cuando está volviendo de trabajar, pero no quieren caminar tanto. Entonces, yo, con mis habilidades culinarias y con el talento que tengo y con la inteligencia que tengo y las ganas que tengo de salir adelante, me establezco en un lugar estratégico y ¡pum!, les pongo un negocio. Que en este caso vamos a empezar con la semillita que va a ser un puesto de hot dogs. Entonces, al tener nosotros este puesto de hot dog, nos damos cuenta de que por ahí nos vienen apareciendo más puestos de hot dogs, o de pronto yo quiero poner un negocio y sé que a mí me va muy bien con el negocio de hot dogs, pero yo quiero saber, yo quiero establecerme ahí porque de repente tengo niños menores, o de repente ese lugar desde el que por mis capacidades de repente no puedo desplazarme tanto, me puedo establecer afuera de mi casa, pero tengo, digamos, un puesto a la derecha, otro puesto a la izquierda y otro puesto al frente. Ahí es donde nos vemos frente a la ventaja competitiva. Es en este caso que yo con mis habilidades culinarias, yo sé que tengo la competencia ahí. Los dos vendemos los hot dogs a 2 soles. Los 4, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este supuesto? En este supuesto lo que vamos a hacer es, vamos a fijar un factor diferencial con ellos. ¿Qué voy a hacer? De repente, yo sé que hago una mayonesa espléndida.
yo sé que sirvo porciones un poco más grandes, yo sé que otorgo un refresquito acompañado de eso y no me va a significar un gasto mayor, pero sé que eso va a significar que que yo le dé algo más al consumidor que no le puede dar mi competencia. Entonces, esa es la ventaja competitiva y eso es algo en el que cuando nosotros iniciamos un negocio, tenemos que tener siempre puesta a la vista. Porque si bien estamos nosotros y también están nuestros competidores, tenemos que darnos cuenta, y esto no siempre salta a la vista, en que nosotros podemos darle algo que no puede darle nuestra competencia. Entonces, ahí es donde ese es nuestros clientes y posteriormente vamos a crear fidelización. Por ejemplo, ya me establecí, ya sé dónde voy a trabajar, he notado que mi ventaja competitiva es, por ejemplo, esta salsa buenísima que cuando voy siempre me la piden, no me significa un gasto extra, pero mis competidores, por ejemplo, no saben cómo prepararla. Entonces, ya yo tengo esto, no lo voy a perder, tengo mi receta secreta, la guardo bajo 5 llaves. Es ahí cuando ya tengo a mis clientes, mis caseros, y comienzo la fidelización. De pronto, trabajo con determinados colores, yo ya sé que le voy a dar, que siempre les otorgo esta salsa buenísima que a todos les gusta, y se vuelve, y les encanta, entonces nunca voy a cambiar esa receta, la voy a seguir dando. Si me piden un poquito más, ¿por qué no? Si solamente hay que hacer un balance, costo-beneficio, ¿qué me cuesta más? Darle un poquito más a este cliente y me lo quedo para siempre, para que jale más personas, para que me compre más en el negocio, o sacrifico, digamos, 10 céntimos de esa salsa que a mí me sale muy bien. Eso es algo muy importante en lo que tenemos que pensar cuando nosotros hablamos de nuestro emprendimiento. Digamos que no fueran hot dogs, digamos que yo vendo pantalones, me están comprando, tengo un cliente que siempre me compra pantalones, me compra 18, 20, 50 pantalones para llevar de repente a otras ciudades del país, pero me está pidiendo que le rebaje un poquito. Mi competencia lo vende todo al mismo precio que yo. ¿Le voy a rebajar un sol? Sí, porque puedo, porque me proyecto ya que más adelante mi marca tenga, se haga de renombre, eh, se vuelva una marca, por ejemplo, muy, muy, muy reconocida. Jeans La Muñequita se vuelva la marca de costumbre y está en la boca de todos los hombres y mujeres. Esa es la idea, fidelizar al cliente y sepa que rinden bastante bien, son de utilización sencilla, cosas de esa naturaleza. Y eso es algo que tenemos que tener bastante en la mira cuando se trata de la idea de negocio. Muy bien, y esos son básicamente los 3 puntos que yo siempre recomiendo a la hora de pensar en un negocio. Sé que hay muchísimo más de lo que hablar cuando se trata de un emprendimiento o un negocio, pero yo arrancaría por esos 3. Uno, pensar en qué necesidad necesito satisfacer. Luego, la ventaja competitiva, porque competencia siempre vamos a tener, pero tengo que hacer mi negocio único e irrepetible. Y tercero, la fidelización. Enganchar a mi comprador, a mi consumidor, para que le agarre cariño a la marca. Y con eso yo creo que tenemos una receta más que exitosa. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo todo esto y decido formalizarme, primero me pongo a pensar, ¿y por qué quisiera yo formalizarme? ¿Cuál sería la razón por la que yo deseo sacrificar un poco de mi ganancia en orden de poder tener, ¿qué voy a conseguir a cambio? ¿Cuál es la naturaleza? Esto me parece irrisorio. Yo estoy ganando bastante bien ya en mi carrito de hot dogs, en la puerta de mi casa, no gasto nada, no necesito, pero les voy a cambiar un poquito de acá la figura. Y les voy a mostrar primero las desventajas, porque como en todo cuento, a todas nos gusta terminar con finales felices. Primero las desventajas. Normalmente siempre pensamos en que la formalización de un negocio nos conlleva a un sinnúmero de trámites y obviamente al pago de impuestos. Sin embargo, permítanme decirles que ahora que nosotros, digamos, tenemos nuestro negocio de hot dogs, digamos que yo quiero salir adelante, yo quiero algo más. No solo quiero vender mis hot dogs porque ya sé que están muy buenos, ya tengo a mis 50 clientes de siempre, pero de pronto
Yo tengo un hermano que va a comenzar a estudiar en la universidad o en el instituto y necesita para los pasajes. O mi madre necesita un poquito, necesita mejorar su calidad de vida y necesita pagar unos medicamentos que yo no puedo solventar. O pequeños gastos, o de repente me quiero dar unas vacaciones y quiero algo más. Es el momento de dar el siguiente paso. Por eso les hablaba de la ambición, que eso es me parece una manera muy proactiva y muy buena de pensar respecto de un negocio, porque si no ambicionamos grandes metas, nunca vamos a crecer y nunca vamos a salir de ese pequeño carrito que tenemos en las puertas. Es por eso que ahora les presento las tristes desventajas, pero como ya van a ver, no son tan tristes. Entonces, como les decía, vamos a hablar en este webinar en particular sobre la parte de la semilla. Entonces, respecto de los trámites, lo que les puedo decir es que inicialmente todo el mundo pensaría, tengo que hacerme de un contador, tengo que empezar a llenarme de papeles, un sinnúmero de documentación que llenar. Pues no. En realidad, ¿cómo empezamos con la formalización? Lo que necesitamos en primera instancia es conseguir un RUC, el Registro Único de Contribuyente, que ese viene siendo mi código ante la entidad tributaria en Perú, que es SUNAT. Entonces, para las personas naturales, ya les voy a decir, para las personas que nacieron acá en Perú, tenemos ciertos requisitos que son muy poquitos, una risa, y para las personas, personas extranjeras también. Y respecto del pago de impuestos, es lo que les sigue. Ahora les voy a pasar a mostrar. Por ejemplo, ¿cómo obtengo mi número de RUC? El número de, mi caso de los ciudadanos peruanos, necesito solamente contar con mi DNI, nada más, no copia. Anteriormente, antes de la pandemia, se requería que la persona se acercara a la Superintendencia Nacional de Tributaria con el DNI y una fotocopia. Al día de hoy, solamente tengo que acercarme con mi carnet nacional de identidad, con mi DNI, que no tenga deudas electorales en las últimas elecciones, ni siquiera te piden con mucha retroactividad. Y si deseas ser un poquito más práctico incluso, lo puedes hacer de manera digital a través de la página web de SUNAT. Si desean por ahí, me pueden dejar sus correos y yo se los puedo transferir, yo les puedo pasar el link, pero es bastante sencillo hacerlo a través de la página web. Y en el caso de los ciudadanos extranjeros, necesitamos solamente tener, en este caso para formalización, el carnet de extranjería, 2 copias del documento vigente. Ojo, con esto, cuando digo documento vigente, quiero hacer un hincapié en que hoy por hoy la SUNAT solamente está requiriendo que el plástico se encuentre vigente. No hace referencia a residencia, ni nada por el estilo, ni calidad. No tiene nada que ver con eso. Solamente SUNAT hoy por hoy solamente está viendo el plástico. Entonces, con eso, el carnet de extranjería y un recibo de servicios que avale el lugar en el que nosotros residimos, nosotros podemos acceder a tener un número de RUC. Eso como persona natural con negocio. Recuerden que estamos en la etapa de la semilla. Entonces, como persona natural con negocios, nos acercamos, si soy ciudadano peruano, nos acercamos con un DNI sin deudas en las últimas elecciones, por haber omitido la votación, o en el caso de ser ciudadano extranjero, con el carnet de extranjería, con el plástico vigente y un recibo de servicios. Es súper fácil, ese mismo día nosotros podemos mandar, ese mismo día nos dan el número de RUC, ese mismo día podemos hacer imprimir nuestras boletas, y eso sería todo respecto del papeleo, la documentación. Y eso es solamente una visita a SUNAT, que les va a tomar, cuanto mucho, calculo, 40 minutos. Ahora, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Que es probablemente la piedra en el zapato de todos los emprendedores. Si yo me formalizo, ¿qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto voy a pagar? O sea, si yo estoy ganando, si yo estoy vendiendo en mi carrito de hot dogs determinada cantidad de dinero, no quiero sacrificar nada porque no, es mío. ¿Yo por qué le tengo que pagar al Estado, verdad? Pero ahora vamos a ver los pros de la formalización. Pero en este caso les voy a poner blanco y en botella cuánto es lo que hay que pagarle a la SUNAT cuando hablemos de el RUC bajo el régimen de nuevo RUC, ¿ok? Que es por el que vamos a empezar el día de hoy. En el caso de que mis compras y ventas no superen los 5.000 soles,
mensualmente a SUNAT yo le tengo que pagar 20 soles. Solamente 20 soles, no tengo que hacer ningún tipo de declaración, no tengo que hacer nada. Solamente el día en que yo tenga tiempo, me acerco a SUNAT, recojo un talonario o lo imprimo, porque también lo tienen ahí, pero si ustedes ya que están ahí van a sacar su RUC, cogen un talonario, que es una guía de pagos varios, es muy sencilla de llenar. Solamente consigno mi número de RUC en la parte superior, consigno el monto, consigno un codiguito que se lo piden ahí a la persona que está en atención en servicios, y todos los meses cumplo de acuerdo al último dígito de mi RUC. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mi RUC termina en 1. Yo tengo que cumplir con todos los 28, con cumplir con el pago de mis 20 soles. Si yo empiezo a tener como ventas y compras entre 5.001 y 5.001 y 8.000 soles en el periodo de un mes, eso significa que yo ya paso al siguiente escalafón del nuevo RUC. Eso me hace acreedora a un pago de 50 soles mensuales. Se repite la misma historia, no declaración de nada de IGB de renta, no. Solamente el pago único de los 50 soles, hasta los 8.000 soles. Si yo me percato que ya estoy superando ese monto, inmediatamente voy a la administración y le digo, bueno, necesito cambiar de régimen porque ya estoy facturando más de 8.000 soles, que eso sería el mejor de los supuestos, ¿verdad? Porque ¿qué negocio no quiere llegar a tener un movimiento de más de 8.000 soles entre ventas y compras? Y me parece un monto bastante cómodo, esto a cambio de todas las ventajas que vamos a tener, que son las que les voy a pasar a explicar. Por ejemplo, las ventajas. La publicidad. Como se pueden dar cuenta, en el gráfico podemos observar una boleta. Esa es la boleta tipo. En este caso es el de una tiendita, porque no conseguí de tienda de hot dogs. Es la tiendita. Y como se pueden dar cuenta, en la parte superior y que estoy señalando, se muestra normalmente ahí se pone el nombre comercial. Y en la parte de abajo de las personas naturales con negocio se consigna en mi caso, de Andrea Pérez, y abajo el número de teléfono. Entonces, acá podemos poner, por ejemplo, el hot dog, que sería mi negocio. Abajo, de llenado absolutamente sencillo, solamente con lapicero, el papel es autotransferible, lo que significa que no necesito utilizar el papel calca, que mancha o solía manchar, ya no existe. Y como les explicaba, la publicidad es absolutamente inmediata, porque una vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que han comido en un lugar que les ha encantado, pero no saben cómo referirlo, cómo llegar. Pero entonces la boleta actúa como un medio publicitario también. Eso es algo que muy poca gente valora respecto de los comprobantes de pago, pero lo tenemos ahí. Y entonces es acá donde podemos consignar el logo, donde podemos ponemos la dirección clara, el número de teléfono, incluso podemos poner delivery. La Superintendencia Nacional Tributaria, la SUNAT, no pone trabas respecto de eso. Entonces tenemos que sacarle el jugo a la comprobante de pago. Total, ya lo hemos pagado, ¿verdad? Entonces, es en esta parte donde nosotros consignamos eso y nos evitamos, cuesta lo mismo hacer un talonario o muchísimo menos que hacer tarjetas de presentación. Tengan eso bastante presente. Pero, matamos dos pájaros de un tiro porque ya nos estamos formalizando. Entonces, es tal cual la tenemos acá. El número de RUC, se consigna boleta de venta, en este caso está la tiendita, nosotros ponemos ahí el logo de nuestra empresa, el nombre, en la parte de abajo el titular, que vendríamos a ser nosotros, nuestro nombre, abajo el teléfono, incluso podemos consignar un número de delivery, y eso es todo lo que tendría que contener un comprobante de pago. A nivel de publicidad, a mí me parece una gran idea y es un costo muy pequeñito a cambio de todo lo que se obtiene. Siguiente. Y creo que este es uno de los factores más interesantes de la formalización empresarial o de la formalización de emprendimientos. El acceso al sistema financiero. ¿De qué manera procedo yo con eso?
Porque al momento de hacer compras y ventas, al momento de, yo sé que como personas naturales, cuando empezamos a hacer pequeñas transferencias a otras cuentas bancarias, como personas naturales, funciona de una manera particular. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo como persona natural con negocio empiezo a hacer transferencias a determinada empresa que me vende las papas fritas, las congeladas, las que yo utilizo para mi negocio, o de repente las papas enteras porque a mí me gusta hacer artesanales, o de repente los huevos con los que yo utilizo para hacer la mayonesa de mis hot dogs. Cuando yo hago esa transferencia, el banco, o mejor dicho, el sistema legal peruano ha creado una ficción que se llama el impuesto a las transferencias, a las transacciones financieras. Es un impuesto minúsculo, imperceptible, pero ¿para qué sirve este impuesto? Ese pequeño impuesto que equivale a 0,0001, ese impuesto sirve para más o menos monitorear cuánto es lo que estamos moviendo. Nosotros lo hacemos a diario cada vez que utilizamos, hacemos alguna transferencia con Yape o alguna transferencia bancaria. No la sentimos porque los montos son en exceso muy pequeños, pero una vez que los montos empiezan a ser grandes, o no, ni siquiera muy grandes, pero muy frecuentes, es ahí cuando el sistema comienza a percatarse de nuestra existencia como pequeño emprendedor. Entonces, es a cambio de eso que nosotros empezamos a recibir la contraprestación a cambio de nuestra formalidad. ¿Por qué les digo esto? Nosotros en este caso y en el día a día no sentimos este ITF, pero las entidades financieras sí lo toman y es una señal de alerta para decir, esta persona está bancarizando. ¿Cómo se va a traducir eso a mi favor? Que en cualquier momento yo voy a recibir llamadas de las entidades financieras y me van a empezar a ofrecer préstamos. Préstamos de consumo, préstamos pequeños, préstamos que sirvan de apalancamiento para mi negocio. Es entonces cuando, por eso es que yo les decía que me gustaría terminar esto con un final feliz, porque todos los negocios que nosotros empezamos con muchísimo cariño y con mucha fe, ya sea empujados por necesidad, que es en la mayoría de los casos, o porque nos apasiona un determinado giro, se ven recompensados cuando nosotros empezamos a percibir las ganancias, pero sobre todo cuando decimos, bueno, este escalafón ya me quedó pequeñito, necesito subir una grada más, necesito más, y es ahí donde los bancos se van a dar cuenta, y de repente usted que me está escuchando, dice, ya este carrito no es suficiente, quiero poner 2 más, he detectado 3 puntos más donde podría ampliar este negocio, pero no tengo todavía suficiente dinero, porque si lo utilizo, voy a perder mi capital y ya no voy a tener para comprar la misma calidad de salchichas, o no voy a tener para comprar la misma calidad de huevos a la misma cantidad, mi receta secreta va a cambiar, no me puedo dar ese lujo, pero necesito apalancarme, entonces voy al banco. Y el banco, naturalmente, te haría una evaluación, te va a preguntar muchas cosas, pero si ven que tú de pronto realizas transacciones financieras, si ven que tú tienes un buen historial, como el que ya les estoy mencionando, existe movimiento entre tus cuentas bancarias y otras personas y proveedores, es bastante probable, aunque nosotros no lo creamos, ellos lo manejan de esa manera. Y esto, ¿qué tiene que ver con SUNAT? Me podrán decir que toda la información que nosotros tenemos a través de que reciben los bancos porque trabajan con una red interconectada, nace de ahí, del ITF que nosotros le pagamos a ellos. Y por eso nosotros como personas naturales con negocio, a través de eso es que llegamos a los oídos de los bancos, quienes son los que nos van a contactar. Y es en ese momento en el que nosotros empezamos a figurar para el sistema financiero y cuando vamos con gusto ya no voy a ir solamente como Andrea Pérez, sino voy a ir como Andrea Pérez y su negocio que está funcionando bastante bien, está bancarizando bastante bien y al que por supuesto le voy a prestar dinero porque yo sé que no lo está
dilapidando, no lo está malgastando, lo está invirtiendo. Y eso significa que a futuro el banco probablemente me vaya a poder dar un préstamo mucho más grande, lo que significa que nuestra plantita va creciendo, ya no solo es una semillita. Otra de las ventajas del acceso de la formalización, sin lugar a dudas, es que si yo saco mi RUC, y esto es algo que muy poquitos emprendedores saben, es que si yo deseo afiliarme a las plataformas como Rappi, Didi o no recuerdo cuál es la otra, pero de delivery y tantas otras que tenemos de delivery de comida, es que nos van a pedir un número de RUC. Y esa es una manera bastante sencilla de poder hacer crecer nuestro negocio bastante rápido. Pero ellos nos van a pedir este número de RUC. Y de esa manera nosotros también vamos a evidenciar que estamos bancarizando, que nos estamos formalizando. De esa manera vamos alimentando, vamos abonando nuestra planta y se va volviendo cada vez más frondosa. Una vez que nosotros que la hagamos crecer y le estemos regando con todas estas cositas, nosotros solo tenemos que seguir trabajando como si nada. Emito mis boletas, sigo haciendo mis pagos, me afilio a estas plataformas, o de repente no me afilio porque no me importa, pero esta es una de las ventajas que yo les presento, como poder, si yo por ejemplo vendo mis super hot dogs y están en el Callao, pero alguien que alguna vez estuvo por acá y los consume, no sé, en Surco, quieren probarlos otra vez porque son realmente buenos. Si yo me afilio a estas plataformas, voy a tener la facilidad de poder llegar ahí. Voy a tener la posibilidad de pasar al siguiente escalafón. Y ya no solamente voy a pasar al nuevo RUS, voy a pasar al régimen especial, donde ya me permite tener no solamente un local comercial, sino voy a tener más. Pero por lo pronto nos quedamos con la parte de la semillita, que es donde como estamos trabajando a modo micro hoy por hoy, porque todo empieza con algo pequeñito, nos permite trabajar desde nuestra casa, desde un carrito sanguchero acá, desde un carrito sanguchero de repente en un distrito no muy lejano y cosas así, hasta que yo pueda pasar al régimen especial, donde ya se me permita poner un local, que es básicamente la meta. Y eso sería bastante de lo que quería expresarles con este webinar respecto de la formalización y la otra cara que en realidad nosotros casi nunca vemos de lo que es por qué debería yo crear mi RUC, por qué debería yo pagar impuestos, qué gano yo con eso, pues ya les acabo de explicar y creo que he sido bastante breve, pero quedo expedita a contestar cualquier pregunta o cualquier interrogante que pudieran tener. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente tenemos bastantes preguntas. Primero por Facebook. Okay. Maciel Vázquez nos dice que qué pasaría si ya tiene la adquisición de equipos, puede surtir su tienda y va aumentando las ventas. ¿Tendría que cambiar de régimen especial para poder emitir facturas? Sí. Dependiendo del rubro, y si quiere emitir facturas, tendría que migrar al régimen especial con eso ya sería mandatorio, no es facultativo. Mientras que en el RUS, que era la parte de la semillita, no estamos obligados a llevar ningún tipo de libros ni cualquier agente contable. Ya en el régimen especial tenemos que llevar un libro de compras y un libro de ventas, que es lo único que nos pide el régimen especial. Y un monto de 126,000 soles como máximo, sin considerar predios ni equipo. Quiero pensar que su negocio se refiere específicamente a la venta de equipo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos explica, algo así. Correcto. Sí. Si se tratase de ese tipo y se trata de no hot dogs, sino que estamos hablando de cosas que probablemente necesiten una cotización previa, que necesiten una proforma, ya estamos, creo, en el siguiente escalafón, porque el régimen especial sería para ella, uno, por
por el monto que está vendiendo, por la maquinaria, por el tipo de bienes que ella está surtiendo al público, ya necesitaría ella estar en el régimen especial. Ujú. Sobre todo, básicamente, y vamos por esto, por lo de las facturas. Ok. Después tenemos otras preguntas aquí en el mismo Zoom Sí. que de Yasmín Silva, ¿no? ¿Es lo mismo un root personal que el root del negocio? No, es que existen diferentes maneras de yo poder afiliarme de poder constituir yo una empresa. En este caso he hablado de manera particular de persona natural con negocio. La persona natural con negocio vengo a ser yo ofreciendo bienes o servicios, ofreciendo bienes. Y el ejemplo perfecto es el que encontré, es el de la venta de hot dogs. Como persona natural puedo, sí, yo, por ejemplo, sacar mi RUC y ofrecer servicios, por ejemplo, de consultoría. Y si quiero ir más allá, pues constituir no sé, una empresa individual de responsabilidad limitada, pero eso ya son modalidades de formación de una empresa. Y eso ya implicaría otro tipo de gastos, ya implicaría otro escalafón de nuestra cadena tributaria y de regularización. Por ejemplo, el de las sociedades anónimas abiertas o de las cerradas, eso ya implica regularización, formalización ante las notarías, lo cual conlleva un gasto un poquito más pesado. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de obligaciones tributarias adquiero si inicio un emprendimiento pequeño? De obligaciones tributarias, siempre, como le dije, si es que, como lo repito, si es que ya tuviera yo mi emprendimiento y decido optar por el RUC por las ventajas que les he dicho, básicamente por lo de la publicidad, por lo del acceso a los diferentes servicios de entrega, ya sea comida, ya sean arreglos florales, ya sea tazas, ya sea pantalones, o solo acceder al sistema financiero, si yo necesito, lo único que yo necesito es pues los documentos que ya les he mencionado, en el caso del DNI o el carnet de extranjería con el plástico vigente, nada más, y eso es absolutamente gratuito en SUNAT. Y respecto del costo, pues solamente me voy a encargar de comprar de mandar a hacer mi talonario de boletas. Y eso sería todo, que es bastante barato, no existe un formato universal y no existe pues una dimensión exacta que haya fijado en la entidad tributaria. Ujú. Acá Ingrid nos comenta, buenas tardes, tengo mi negocio ambulante de gaseosas, de maní y golosinas, pero no tengo RUT. Sin embargo, mi esposo sí tiene RUT. ¿Hay algo que nos pueda ayudar para poder implementar mejor su emprendimiento? Sí, claro, de hecho, si todos venden, como yo les había pauteado en la primera parte, yo sé que existe bastante competencia en el negocio de repente de los snacks, de los manís, de los chifles, de las gaseosas. Sé que todos venden eso, pero ¿qué pasa si respecto de eso yo quiero, no sé, armo paquetitos y cosas así, deseo emprender y mejorar? Pues si tiene una manera de mejorar respecto de sus competidores o de repente tiene una ubicación privilegiada frente a ellos, pues hay que aprovecharla. Respecto en el ámbito tributario, yo recomendaría, no sé a qué régimen esté adscrito su esposo, de repente no está como persona natural con negocio, pero usted podría usted Ruth puede empezar como persona natural con negocio y de esa manera, como les reitero, solamente tiene que pagar 20 soles mensuales, a cambio de eso usted otorga su comprobante de pago, comienza a darle mayor movilidad y de repente arma estos paquetes muy surtidos de snacks con bebidas y los reparte y así puede hacer crecer su emprendimiento, que es una de las ventajas de entregar comprobante de pago, que es más que todo, yo lo veo a cambio de 20 soles, es bastante, conversando con otros emprendedores, es bastante pequeño comparado
con el carácter publicitario que yo le doy o la imagen que yo proyecto de mi negocio cada vez que yo entrego no solamente un paquete de cosas, un paquete de pantalones o unos cuantos hot dogs. Si yo le acuño la boleta de venta, yo me veo más seria, me veo más formal, me veo le doy respaldo a mi negocio. Y eso es algo que la gente atesora. Aunque ustedes no lo crean, el consumidor atesora mucho esas cositas que a veces hace bolita y bota, pero en su momento le valen, porque saben, uy, no lo he consumido de un ambulante, sino de una persona que se está regularizando, que se está formalizando. Aquí, Mayra también nos habla y nos dice, tengo un carrito de empanadas y de hamburguesa. ¿Es necesario sacar el RUC? Como les decía, gracias Miri, como les decía, no es imperativo. En nuestro país básicamente, y lo dice en muchos libros, en nuestro país ha crecido en base a la informalidad, en realidad. Pero todo ha ido mutando, no vivimos en los 90, ya no vivimos en los 90. Entonces, como les repito, no es mandatorio sacar un RUC. Pero lo que yo gano con eso, con lo que yo gano a cambio de entregar una boleta de venta, son más beneficios que contras. Estoy haciendo más público el negocio, consigno ahí mi número de teléfono, estoy moviéndome ante el sistema financiero, estoy empezando imagínate, pago 20 soles, pero a cambio de eso ya soy yo una persona regularizada. No es necesario, pero digamos que es el paso más grande, poner la semilla para dar pasos muchísimo más grandes en el futuro. Y eso es prerrogativa de cada uno, porque si bien la ley dice que lo debemos hacer, no existe nadie que esté arranchándote la canasta con las empanadas porque no pagas impuestos, pero desde mi punto de vista y por lo que les he expresado en esta presentación, es lo que corresponde como ciudadanos adaptarnos a la regularización. Gracias, Andrea. Por último, tenemos otra preguntita que me pareció muy interesante, ¿no? Ángel Oropesa nos dice, buenas tardes, mi emprendimiento es de costura, tengo mis máquinas y las herramientas para iniciar a lo que quiero llegar. Lo que quiero llegar es tener mi taller de confecciones y quisiera empezar. ¿Qué paso me recomendaría seguir porque quisiera obtener un préstamo en el banco para empezar? Para empezar, ya tiene maquinaria, ya tiene todo, me parece maravilloso. Ángel, ¿sí? Sí, Ángel. Muy bien, felicidades para empezar. Me parece genial que tenga esas ganas de generar empresa, de volverse más grande. Esas ganas de comerse al mundo son lo que ha sacado este país de donde en algún momento pudimos estar y cada día nos sostiene. Luego, yo creo que dependiendo de la cantidad de movimiento que le dé, porque si ya tiene algún tipo si ya tiene maquinaria en lo que se refiere a costura, significa que tiene un poquito o muchísimo más, diría yo, que un puesto de hot dogs. Por lo que yo le recomendaría la formalización de pronto o ir guardando un poco de dinero para su inscripción a título de registros públicos, si es que quiere irse con todo en lo que es la confección de prendas, por ejemplo, su inscripción ante registros públicos, eso ya va con el trámite notarial. Como le dije, eso ya incluye, es un trámite un poquito más engorroso y es un poco más costoso. Y respecto a la formalización, eso es uno, mi registro ante registros públicos y ante la notaría. Y dos, eso es constitución empresarial, básicamente. Y dos, lo que viene a ser ante la entidad tributaria, porque si yo quiero pensar, usted está confeccionando, significa que de pronto ya no solamente quiere vender con boleta, quiere vender con factura. Entonces, de acuerdo a las ventas, tendría que escoger yo y al mi movimiento, y al movimiento que yo le estoy dando, de repente minorista o de repente mayorista,
ya podría ir yo, ver yo si voy por el régimen especial o el régimen MIPE o incluso el régimen general, que es el mejor de los supuestos. Siempre viendo cuánto es lo que estoy vendiendo, cuánto es lo que estoy comprando. Pero definitivamente me parece que la persona que nos hace la consulta, que está bastante bien encaminada y bastante sólida en lo que respecta a sus metas, me parece que esa persona no va por el nuevo RUS, porque básicamente ya el hecho de tener maquinaria yo creo que implica un poquito más. Pero digamos que si por el contrario desea empezar con pequeñas cosas, digamos, haciendo polos, por lo pronto vendiéndolos unitariamente o de repente hasta por docena, yo le recomendaría que vaya a sacar su nuevo RUS y su RUC como persona natural con negocio, siempre y cuando, no se olvide, no supere los 8.000 soles de compras y de ventas hasta el final del mes. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, ¿alguna recomendación, algún detalle que les gustaría decirle a los emprendedores que nos están observando y están aquí con nosotros en el webinar, Andrea? Sí, de hecho, los felicito mucho por haberse unido, porque de hecho todo el mundo, muchos de nosotros tenemos muchas ideas de negocio en la cabeza, pero no sabemos cómo dar el primer paso. Los invito a que se entrevisten con nosotros, que se entrevisten con todas las entidades que forman parte que colaboraron para hacer este webinar, en caso de que tuvieran las ganas de emprender, porque de verdad que es bastante trabajo, pero también es bastante satisfactorio una vez que se ven las ganancias. Y el crecimiento, aunque no lo crean, a veces cuesta, pero admiro mucho que no deserten en el camino y que sigan, al pie del cañón trabajando por esto, y sobre todo aprecio muchísimo que estas ganas de querer hacer las cosas bien, y si optan por la regularización, de verdad les recomiendo muchísimo que también vean el lado de la moneda que les muestra la formalización, que les muestra, que les abre las puertas a muchísimas cosas, a posibles préstamos, a tener de repente una sucursal, a tener otra tienda, a ser mucho más grande, a ver a mi familia mucho más satisfecha, y solamente esto se logra formalizándose y haciendo las cosas bien. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Y bueno, con esto estamos dando por concluido el webinar. Agradecemos a todos los asistentes mediante el Zoom y a los que nos ven por Facebook. Agradecemos a nuestra ponente Andrea Pérez por darnos este detalle de cómo poder formalizar de una manera correcta nuestro emprendimiento, y asimismo agradecemos a la ONG Encuentros, al Ben Informado y Lutheran World Relief por la organización de estos webinares. Cualquier consulta o duda que tengan referente a emprendimientos y empleabilidad, les sugerimos que nos puedan contactar mediante nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias por su participación. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.